Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. El pasado día jueves se realizó la 30ª Marcha Campesina que, como de costumbre en este periodo democrático, en este tiempo, la Federación Nacional Campesina, y luego veremos si hay otras organizaciones también que se suman, pero siempre es un referente la Federación Nacional Campesina, realiza su marcha que tiene como objetivo básicamente, además de los reclamos, la visibilidad de un sector bastante vulnerable, y vamos a ver cuáles son las razones de esa vulnerabilidad precisamente de nuestros conciudadanos que viven en las zonas rurales. Queremos hoy hablar de lo que es la política agraria y de las políticas sociales que tiene el Estado paraguayo, digo bien, para poder atender a nuestros ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en las zonas rurales. Para ello, hoy en Visión País titulamos nuestro tema de análisis la producción, la alimentación y el desarrollo en el campo, los desafíos de la reforma agraria en el Paraguay, ¿no? Tres conceptos. No podemos hablar obviamente de soberanía alimentaria sin producción, ¿no? No podemos hablar de desarrollo humano sin, obviamente, producción y soberanía alimentaria. Por tanto, creemos que estos tres conceptos, reiteramos, producción, alimentación y desarrollo, de alguna manera son conceptos que convergen precisamente o que deben converger en una política, digamos, de reforma agraria. Y en Paraguay, el tema de la situación de nuestros conciudadanos que están en las zonas rurales, en este periodo democrático, digo bien, hemos conocido datos que si sometemos a un análisis esos datos, hemos visto muy poca mejoría en estos últimos tiempos. Vale decir que las personas que viven alejadas de la capital de la República se encuentran en menores condiciones para poder lograr precisamente ese desarrollo humano, salvo que pertenezcan a un nivel socioeconómico, obviamente, ¿no? Siempre estamos hablando de gente que se dedica a la producción agrícola y que no precisamente esa producción agrícola esté mecanizada, esté industrializada. Eso también vamos a hablar durante el desarrollo de nuestro programa. Para poder contextualizar, queremos partir de lo que hemos pactado como sociedad, el pacto social más importante del Estado paraguayo, que es la Constitución de la República. Veamos qué dice nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 109, que se titula de la propiedad privada, prescribe nuestra Carta Magna: se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley. Aquí, con este artículo constitucional, obviamente el acceso a la propiedad, que es un derecho humano fundamental, se incorpora dentro, obviamente, de la legislación más importante del Estado paraguayo, que es la Constitución. Obviamente, sin el acceso a la tierra, a una propiedad, poco o nada es lo que se puede hablar de producción o de soberanía alimentaria para personas que viven en las zonas rurales. Siempre estamos acotando eso. Veamos lo que dicen otros artículos de
nuestra Constitución Nacional, el artículo 114 de los objetivos de la reforma agraria. La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra. Se organizarán el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria. Se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares y se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro. Es decir, aquí se plantea obviamente como una, se plantea la figura de la reforma agraria y al mismo tiempo se habla de las condiciones que se deben generar o que deben darse precisamente para poder implementarla. Dicho en términos mucho más sencillos, la reforma agraria no es simplemente, como a veces se plantea en los discursos políticos, de concederle tierra, sino hay una serie de condiciones que la propia Constitución Nacional establece. Pero en el siguiente artículo constitucional incluso se detalla más. El artículo 115 de las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural. La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases. Rápidamente lo vamos a ver. Inciso 1. La adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural, según las peculiaridades de cada zona. Inciso 2, la racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo para impedir su degradación, así como el fenómeno de la producción agropecuaria intensiva y diversificada. Inciso 3, la promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola. Inciso 4, la programación de asentamientos campesinos, la adjudicación de parcelas de tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la educación y la salud. Inciso 5. El establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario. Inciso 6. El otorgamiento de créditos agropecuarios a bajo costo y sin intermediarios. 7. La defensa y la preservación del ambiente. 8. La creación del seguro agrícola. 9. El apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia. 10. La participación de la mujer campesina en igualdad con el hombre en los planes de la reforma agraria. 11. La participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso y la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses económicos, sociales y culturales. 12. El apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria. 13. La educación del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos como agentes activos del desarrollo nacional. 14. La creación de centros regionales para el estudio y tipificación agrológica de suelos para establecer los rubros agrícolas en las regiones aptas. 15. La adopción de políticas que estimulen el interés de la población en las tareas agropecuarias, creando centros de capacitación profesional en áreas rurales. Y el inciso 16, el fomento de la migración interna, atendiendo a razones demográficas, económicas y sociales. Se tiene todos los elementos que obviamente debe configurar una política evidentemente agraria o una reforma agraria. Le tenemos hoy en Visión País como invitado para poder hacer este análisis a Marcial Gómez, secretario general de la Federación Nacional Campesina. Muy buenas noches, Marcial. Buenas noches, doctor Francisco. Buenas noches a este programa Visión País. Por ahí, un placer estar en esta mesa con tu invitado. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Marcial. También nos acompaña la licenciada Carolina Sanabria, directora del programa Tenonderá del Ministerio de Desarrollo Social. Muy buenas noches, licenciada Carolina, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, doctor. Encantada de participar acá y poder aportar a esta mesa. Nos acompaña también la licenciada Liz García, socióloga de Base Investigaciones Sociales, conocida más como Base IS. Buenas noches, licenciada Liz, y gracias por aceptar la invitación. Sí, muy buenas noches, un gusto para mí también estar aquí esta noche con ustedes y compartir con esta mesa. También comparte con nosotros hoy en Visión País el doctor
Luis Galeano, sociólogo, actualmente director del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. Muy buenas noches, doctor Galeano. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Para mí es un placer compartir justamente en una mesa con todos los miembros aquí de la misma y en este tema tan relevante para nuestro país. Uno se pregunta si en este periodo democrático, 35 años de recorrido democrático de 1989 a 2024, qué nivel de desarrollo humano lograron los campesinos. ¿Qué trajo la democracia en términos de bienestar para nuestros campesinos? De eso estaremos hablando y de la ley del estatuto, por supuesto, agrario también. ¿Hasta qué punto esa ley facilita? Porque tal cual como está redactada la Constitución Nacional, realmente los convencionales constituyentes tuvieron una lucidez, ¿no?, como para hacer esos planteamientos. Ahora, la regulación de las disposiciones constitucionales a través de las distintas leyes y las políticas públicas que se implementan, ¿realmente concretan lo que dispone la Constitución Nacional? De todo eso estaremos hablando a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Paraguay fue uno de los invitados a participar de un reto internacional de seguridad digital. Nos sirvió muchísimo para traer mucho conocimiento, herramientas. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Es lesión grave. Lesión grave. Lesión grave. El director mismo dijo, no se hizo los protocolos. Llegó a la INCAN y se le introdujo al niño directo, sin hacer el protocolo correspondiente. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP. Dale. Para mantenerte al tanto de los sucesos más resaltantes del día. Desde la ANDE, sí, desde esta institución, nos comentaban que están evaluando reajustar la tarifa de consumo. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te presentan La Jornada. Y este probable reajuste de tarifas de la ANDE generó una inmediata reacción en la oposición. Incluso plantean interpelar al presidente de la ANDE, Félix Sosa. La Jornada, lunes a viernes 20 y 30 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. La situación de los campesinos obviamente es una cuestión que, como decíamos en el bloque anterior, en este periodo democrático, en principio pareciera que el Estado ha generado muy pocas condiciones para que ellos pudieran lograr un nivel de desarrollo humano. Pero veamos los datos estadísticos para poder contextualizar antes de que intervengan nuestros invitados. Director, Tierras Malavidas. Entre 1954 y 1989, Alfredo Stroessner distribuyó 11 millones de hectáreas, en su gran mayoría de manera fraudulenta, a personas que según la ley no podían ser beneficiarias de la reforma agraria.
Otro dato que consideramos importante para el análisis. El 1% de los propietarios concentra el 77% de las tierras en el Paraguay. Siguiente director. El 40% de los agricultores que poseen de 0 a 5 hectáreas disponen solo del 1% de las tierras agrícolas. Todo esto, sin lugar a dudas, justifica lo que sería la necesidad de una reforma agraria. ¿Pero qué es una reforma agraria? Es un proceso de transformación y modificación de la estructura agraria actual, minifundio, latifundio, en el cual necesariamente deben darse cambios en el régimen de la tenencia y propiedad de la tierra, donde se adopten políticas integrales tendientes a mejorar las condiciones de vida de los campesinos y las campesinas y sentar las bases para aumentar y hacer más eficiente el proceso productivo nacional, agrícola e industrial. El pasado día jueves, nuevamente los campesinos realizaron su marcha número 30. Pero preguntemos a justamente al secretario general de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, ¿qué lograron con la marcha del pasado día jueves, Marcial? Bueno, primero, doctor, ya colocaban de la Codato en Boazama, hoy Ari, el problema principal de nuestro país es el latifundio oyocó a toda posibilidad de desarrollo nacional. UPC siempre lo coloca como primer elemento fundamental y que hoy realmente el desarrollo nacional ya podemos dar reforma agraria. Hey, hay una constitución nacional, ¿verdad? Lastimosamente, ya estamos totalmente lo contrario en todo este proceso. En el proceso democrático, entre comillas, ya vivía en Netame, sigue el acaparamiento de la tierra por un puñado de latifundistas. Actualmente Paraguay hoy en primer lugar a nivel mundial en la concentración de la tierra. Ñandé campeón mundial en la concentración de la tierra en poca mano. Casi PTI feudalismo ya de mañana la Ñandé Netane. Ario ya desarrolla todos los problemas sociales. UPR ahora con 30 marchas campesinas de coloca y como el logro de la marcha por tierra, producción y contra toda la injusticia. Porque toda la injusticia o sufría ya nuestro pueblo es resultado del modelo de tendencia latifundiaria y el modelo de producción agroexportadora hoy desarrollada en el Estado. Peña transformada en el artículo 114 y 115 en nuestra Constitución Nacional en la implementación de la reforma agraria. Realmente ya garantiza una producción, alimento a desarrollo nacional. He mencionado los ejes fundamentales la marcha campesina, sostener en el tiempo, hay cuestión política demasiado importante, porque gracias a la marcha campesina Royapoa Paraguay se genera el debate nacional sobre los temas generales o afectados a nuestro país. No solamente al campesinado, porque el problema que afecta al campesinado es el problema de nuestro país. El problema de la tierra es el problema del país. El problema de la producción es el problema del país. Ñandeña pensaba del desarrollo nacional, ya superamos la concentración de la tierra en poca mano, haya desarrollado producción agrícola y desarrollo industrial. O si no, ya enseguida en estas condiciones ya haya cada vez más generada conflicto social en nuestro país. Ahora, licenciada Liz García, siempre se habla de que si no fuera por la producción, digamos, de los campesinos, difícilmente podría la población paraguaya garantizar el acceso a determinados tipos de alimentos, porque la agricultura mecanizada está más concentrada en productos que se exportan, ¿sí? Sí. Como la soja y otro tipo de productos. En ese contexto, en estos últimos tiempos, las políticas que se implementaron para, digamos, mejorar la producción, y quiero focalizar siempre mi mirada
porque aquí hay tantos estigmas, ¿no? Que a veces al propio campesino no le llaman productor, ¿verdad? O sea, esas cuestiones que no son menores, digamos, en este tipo de análisis y discusiones que queremos justamente hoy tener en Visión País. En concreto, ¿cómo ves las políticas públicas que el Estado en estos últimos tiempos ha implementado para un mayor reconocimiento de esa producción de alimentos, digamos, que generan los campesinos? Ya, la verdad es que tenemos varios elementos que mencionar ahí. Inicialmente es importante decir que las políticas agrícolas nacionales están dirigidas para el fortalecimiento del agronegocio, en la mayor parte, en la parte más importante, digamos. Después hay ciertos programas que de forma enunciativa dicen estar orientados a la producción campesina, pero eso no se ve en la práctica, no se ve en lo concreto. Y en ese sentido tenemos datos del último censo agrícola del 2022, donde se ha visto que hay una pérdida de la superficie destinada a la producción de alimentos, que es muy grande. Y como contrapartida hay un aumento de la superficie ocupada por los rubros del agronegocio que van a la exportación, principalmente para la alimentación animal. Entonces eso es sumamente grave. Además, también en el censo se ve que hay un proceso de minifundización, es decir, las fincas campesinas están ocupando cada vez un territorio más pequeño, digamos. O sea, crecieron las fincas de menos de 1 hectárea y también se fueron fragmentando, digamos, las fincas que tienen entre 1 a 20 hectáreas. Eso además implica, de acuerdo a los datos del censo, una disminución en la superficie destinada para la producción de los alimentos, o sea, de mandioca, de maíz chipá, de poroto, de zapallo. Existe una disminución muy importante de acuerdo a los datos del censo. Sobre eso no hay políticas que evidentemente fortalezcan el desarrollo de la producción de los alimentos en el país. Sumado a eso, hay que decir que en los últimos años ha aumentado de una forma muy aguda la dependencia hacia la importación de alimentos. Entre el 2019 y el 2022 aumentó en un 30% la importación de alimentos. Y eso a su vez condiciona los precios para la producción campesina, ¿verdad? Que sí, por ejemplo, en determinados momentos satisface o podría satisfacer la demanda de tomate, ¿verdad? Que hay momentos donde tiene un precio muy elevado, que suele ser polémico en ciertos momentos, pero finalmente el precio se define en la frontera, muchas veces a partir de un tipo de comercio que es ilegal, ¿verdad? Por el contrabando de alimentos. Y entonces, evidentemente, todos los fondos que se destinan a la importación de alimentos podrían destinarse a la producción campesina, a una producción de alimentos sanos y soberanos, pero en lugar de eso hay un cada vez mayor nivel de dependencia hacia la importación de alimentos y una pérdida de la superficie para la producción campesina. Doctor Luis Galeano, el tema del acceso a la tierra es un problema, digamos, histórico y hasta, si se quiere, estructural, en el sentido de que ningún gobierno pudo solucionar. La pregunta es ¿por qué? Recuerdo incluso durante su campaña Fernando Lugo había prometido hacer una revisión, ¿verdad? Y ni siquiera se animó a hacer la revisión, digamos. Y bueno, y así le fue. Curiosamente fue destituido precisamente por el problema del acceso a la tierra, ¿no? O sea, ni siquiera se animó a hacer una revisión, pero terminó siendo motivo o causal precisamente de un problema histórico en Paraguay. ¿Por qué, doctor? Bueno, en realidad el acceso a la tierra por parte del campesinado, digamos, inclusive los primeros años del siglo pasado, es uno de los conflictos sociales y políticos más antiguos y más críticos del Paraguay. Por ejemplo, ya en el año 1903, en un distrito del departamento de Concepción, ¿verdad?, se verificó una muy importante, digamos, expulsión de más de casi 200.000 familias campesinas que estaban ya viviendo hace muchos años en unas tierras pertenecientes al Estado, que, por cierto, entre paréntesis, durante los gobiernos de Francia y
de López, las tierras en el Paraguay pertenecían al Estado. No estaba vigente todavía la figura de la propiedad privada, que recién se va a poner en vigencia una vez concluida la guerra contra la Triple Alianza en 1870 en adelante. Y bueno, a partir de ahí, justamente los gobiernos posteriores a esta guerra, lo que hicieron fue, entre otras cosas, para intentar solucionar los grandes problemas que estaban enfrentando el país, sobre todo en lo económico, fue vender las tierras públicas. Y entre los años 1880 hasta 1914 se vendieron un total de 26 millones de hectáreas en total. Y ahí, como sabemos, se instalaron grandes, no solo latifundios, sino grandes propiedades, digamos, sobre todo varias de ellas pertenecientes a empresas, digamos, extranjeras, entre ellas la de Carlos Casado en el Chaco, la Industrial Paraguaya, etcétera, en la región oriental, ¿verdad? Y bueno, en síntesis, toda esta problemática de la concentración de la tierra y de la lucha por el acceso a la tierra por parte del campesinado, como digo, es una historia muy antigua. Y tiene que ver, en el fondo, uno de los factores causantes más importantes es que los gobiernos paraguayos, a través de la historia, digamos, excepto algunas excepciones que se han dado, entre ellos, digamos, en parte el gobierno de Ligia Ayala y fundamentalmente también, estoy hablando de la primera mitad del siglo pasado, el gobierno del coronel Rafael Franco, que indudablemente, digamos, entre otras, digamos, generó un proceso, por lo menos, de reforma agraria y de acceso bastante importante a un conjunto muy numeroso, digamos, de familia y también de apoyos, digamos, en el ámbito de los créditos, etcétera, y también de cierto fortalecimiento de las comunidades rurales. Licenciada Carolina Sanabria, el Ministerio de Desarrollo Social básicamente, digamos, se creó sobre lo que fue la Secretaría de Acción Social con el objetivo de la equidad social, ¿no? En ese contexto, ¿cuáles son las políticas públicas que administra el Ministerio de Desarrollo Social precisamente para, sobre todo, para atender a nuestros ciudadanos y particularmente a los campesinos, que es un sector, no es el único sector que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero sí es un sector bastante postergado. Bueno, nosotros como ministerio estamos, como usted lo dijo, desde agosto del 2018, somos un ministerio relativamente nuevo, pero que busca regir y coordinar las políticas sociales. Y esas políticas sociales, hoy día tenemos también nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, nuestro Plan Nacional de Reducción de Pobreza, que está enmarcado dentro también de un sistema de protección social. Y este plan tiene a su vez un eje importante que se estuvo tocando en los distintos aspectos acá, el tema de la alimentación de estas familias, busca esa seguridad alimentaria y a la vez trabaja tres ejes importantes, ¿verdad? Está el eje de la protección, con programas que son de protección, el eje de la promoción económica y el eje de la promoción social. En el eje de la protección le tenemos al programa Tecoponá. El programa Tecoponá que trabaja con las familias en situación de extrema pobreza. ¿Y qué trabajamos con ellos? Salud, educación, esas necesidades básicas insatisfechas encontradas en esa familia. Tienen un acompañamiento, tienen componentes que se trabajan con cada familia. Eso sí, cuesta también eso, de trabajar, llegar hasta allá, encontrarle. Y es un proceso, porque muchas veces se piensa que porque llegamos una o dos veces a la casa de esa familia, ya tienen que cambiar, tienen una historia. Tenemos que ponernos también en sus lugares que tienen sobre sí años y nosotros con el presupuesto mismo muchas veces que tenemos, tratamos de
contribuir a ese desarrollo social. Posterior a eso, una vez que nosotros trabajamos con ellos lo que es protección, trabajamos e entramos con lo que son los programas de promoción social, protección, después viene promoción. Promoción económica, que son programas como el programa Tenondera, en el cual estoy, donde trabajamos con ellos, la inclusión económica de estas familias. ¿Por qué tenemos que trabajar? Porque le damos una previa, con todo lo que tenga que ver con su alimentación, que sus hijos estén vacunados, todo ese proceso. Y después, cuando están un poquito ya mejor y con la posibilidad de llevar adelante un emprendimiento. Y una vez trabajado todo lo que es emprendimiento, en el cual le fortalecemos sus capacidades, le apoyamos con un capital semilla y le hacemos un seguimiento hasta que ellos vayan solos adelante, y en ese proceso muchos caen también, pero muchos también salen adelante, y lo que buscamos es que dejen esa transferencia de la protección y pasen ya a recibir y a ellos mismos tener sus propios ingresos. Y después de eso trabajamos con todo lo que es la comunidad, porque el ser humano está dentro de una comunidad, y cuando está excluido se encierra, y con esta contribución la familia entra en su comunidad, forma parte de, y vemos un poco ese fortalecimiento de esas redes. Pero es un proceso lento y que amerita la articulación de todas las instituciones. No solo el ministerio es el que va a lograr todo esto. Desde lo que es protección, que necesitamos trabajar, con salud, educación, y que no es necesitamos, ya lo estamos haciendo. Quiero volver sobre, en una segunda intervención, qué cobertura tienen respecto a esas políticas, que me parece que es un dato relevante. También en el próximo bloque, aparte de hablar digamos, del tema de la cobertura de las políticas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, le quiero preguntar a don Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, a ver si tuvieron reuniones con autoridades y qué promesas en esta ocasión recibieron, digamos, para tratar de buscar la solución a problemas reales que tiene nuestro campesinado. Y, por supuesto, con los investigadores seguiremos haciendo un análisis de las políticas que se implementan. Vamos a una brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. NPI Espectáculos. El cine, el teatro y toda la movida nocturna también tienen su espacio. Bienvenidos a nuestro espacio de espectáculos. Oppenheimer fue la película que mayor cantidad de galardones se llevó, y además en las categorías más importantes. Cillian Murphy, quien recibió su primer premio Oscar en la categoría de Mejor Actor. Padua Huespe te pone al día con la agenda cultural del fin de semana en NPI Espectáculos. Domingo 22 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible vuelve para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Fuga de 4 internas de la penitenciaría del Buen Pastor y la recaptura de una de ellas. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Esta mujer que fue alzada a la fuerza a un vehículo
Esto ocurría en la zona de Cambuinetá. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El pasado día jueves, como dijimos en el bloque anterior, se desarrolló la 30ª marcha de los campesinos por las calles de Asunción. Y como siempre, al terminar la marcha, en otras ocasiones, las autoridades nacionales, sobre todo los organismos del Estado responsables con, digamos, respecto de la reforma agraria, respecto de los derechos básicos de los campesinos, generalmente suelen reunirse. Pero en esta ocasión, por lo menos a nivel de prensa, no he leído, digamos, de que hayan sido recibidos por las autoridades, pero traslado la pregunta a don Marcial Gómez. Ahora justamente en el marco de la marcha número 30, yo quiero colocar en el debate nuestra propuesta, nuestra visión, nuestro planteamiento, a nuestros cuestionamientos de la política pública que implementada en el Estado. No llevo hoy audiencia más del Poder Ejecutivo ni Legislativo, porque el 13 de diciembre pasado, Orero Yucuri Paraguay y delegación a representar al Ministerio de Agricultura y al INDER nuestra propuesta nuevamente. Además de varias propuestas y programas ya sobre cómo hoy las instituciones del Estado. Propuesta de seguro agrícola, propuesta de producción y comercialización frutícola, programa de reactivación productiva nacional, propuesta de recuperación de la tierra malavida, propuesta de legalización de los asentamientos campesinos e indígenas, diferentes programas permanentemente lo monguajean hoy, ore copaite y mesari, pero lastimosamente no llega a ejecutar como políticas públicas. Sí, lo reuní con el fiscal general del Estado, Jarojoro expresar su preocupación por la instrumentalización del Ministerio Público, del Poder Judicial, en la criminalización de la lucha por la tierra de nuestro país. Porque cabe más profundizar en el Estado. La Fiscalía oye por como instrumento de persecución y de criminalización y sobre todo como instrumento oye desalojar a una comunidad campesina indígena, oye imputar a una dirigente, oye perseguir a diferentes sectores sociales. Y para peor, en esta coyuntura se quiere utilizar a la Fiscalía y que oye a callar voces disidentes, voces de mujeres, de obreros, del campesinado, de los periodistas, y se ve un retroceso hacia una práctica autoritaria nefasta y ya viví por ella y Mesa Ari con un documento Haro expresar al fiscal general del Estado. Ojalá después de esta gran marcha campesina, indígena y popular, pese a haber mujer a la hora de marcha, realmente genera debate en las instituciones del Estado. Por ejemplo, ella es licenciada dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Pepengo la yayapomía yayapo y la consecuencia del modelo económico de ñañantendé o ñañantendé y mimi con asistencia. A la asistencialismo no solucionamos el problema del país. Con la estructura económica ya transformada y que realmente salida a los problemas sociales. Porque, por ejemplo, Tecoporá o otro programa social hoy día, pegango remiento y mimi, asistencia, plato de comida este día con ella de solucionar el problema de cabe más o ya agravada o los problemas económicos y sociales en nuestro país si sigue vigente, intacta el latifundio y el modelo de producción agroexportadora que cabe más o destruía ya en naturaleza inclusive. Hoy día, doctor, ñañanduñan de Yander Otere y sobre todo el campesinado, el problema climático.
que es otro elemento gravísimo o afectar a la producción nacional, porque la producción nacional, producción de alimentos o producida el campesinado, vean allá potenciamos, hoy se quita la variedad, hoy se quita el problema social, hoy ya agravata la situación económica de nuestro país y con medidas asistencialistas, ya solucionamos ahí. Ahora, es más que nunca con inversión en la producción. Ahora preocupa y traigo, porque Ministerio de Agricultura, según el último censo nacional, 5% vende OMAG al pequeño productor con alguna pequeña asistencia y acompañamiento. Si tuviéramos que poner en perspectiva respecto de la implementación de las políticas públicas, licenciada Liz García, atendiendo a las condiciones que se tienen que dar, porque como decíamos en el bloque anterior, no se soluciona simplemente, digamos, concediendo la tierra a los campesinos, si no se les garantiza el acceso a la educación, digamos, a la salud, a los créditos, a una capacitación permanente, a todo eso que cuando yo leí, digamos, esos incisos del artículo constitucional que compartimos en la introducción de este programa, digo, pero qué arquitectura la de los convencionales constituyentes. Cuando eso sometemos a una evaluación y comparamos con las políticas públicas, ¿qué se podrían, digamos, señalar? Bueno, ahí hay un elemento que es fundamental antes de pasar a la cuestión digamos, más puntualmente de las políticas públicas, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, así como planteaba Marcela al inicio, ¿verdad? Entonces, con una economía basada en la agroexportación, principalmente, donde el 40% aproximadamente de las exportaciones son de origen primario, que está concentrada esa producción en latifundios que concentran la mayor parte de la tierra y cuyas ganancias se quedan en esos sectores muy minoritarios, donde el aporte tributario es mínimo. De acuerdo al estudio de Sara Cebaco del año pasado, de 2023, que aparecen con la soja al cuello, el sector agroexportador, que incluye soja y carne, aporta solamente el 1,4% del total de los ingresos tributarios del país. Entonces, con una economía basada en la agroexportación con un aporte tan bajo, es imposible que el Estado tenga recursos justamente para universalizar las políticas que, como dice Marcel, son necesarias para fortalecer la producción de alimentos. Y en ese punto hay un elemento sumamente importante que también marca las características de la política económica, que tiene que ver con los grandes incentivos económicos que son brindados desde el Estado para el sector del agronegocio. Uno tiene que ver con las exenciones fiscales, con el estímulo a las inversiones extranjeras directas. El Paraguay es casi un paraíso fiscal, ¿verdad? A partir de la ley 6090 y las zonas francas. A pesar de eso, el nivel de inversión extranjera que tiene el país es solamente del 1,5% del PIB, que es sumamente bajo porque a nivel de América Latina es el 3,7%. Y en ese sentido, uno de los beneficios, una de las formas que tiene el Estado realmente de subsidiar al agronegocio es a través de la devolución del IVA al agroexportador. Esa devolución del IVA al agroexportador en el año 2022 fue de alrededor de 65 millones de dólares. Esa cantidad de dinero es más que el presupuesto que tiene Tecoporá, por ejemplo, que va destinado a cerca de 200.000 familias campesinas. Es decir, este modelo económico instalado y, digamos, profundizado desde el Estado es el que impide evidentemente que se fortalezca una producción que sea soberana para el país, ¿verdad? Donde 25 de cada 100 hogares pasa hambre o está en situaciones de inseguridad alimentaria, de acuerdo a un estudio de la FAO e INE del 2022, y muy probablemente esos datos se hayan agudizado en estos últimos años porque hubo un crecimiento de los hogares en situación de pobreza. Entonces, esos elementos son importantes considerar al momento de ver cuál es el enfoque de la política pública. Si es que las políticas públicas no son analizadas a partir de la forma en la que se estructura el modelo económico, realmente no vamos a poder salir de esta encrucijada en la que nos encontramos, como decía el profesor, hace tantos años. Ahora, en su intervención el doctor Luis Galeano de alguna manera describió a
la clase política mayoritaria de este país, conformado precisamente por los dos partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Entonces uno se pregunta, doctor, ellos son los tomadores de decisiones para poder cambiar esta estructura que ustedes están precisamente analizando. Y si en términos de lo que usted señaló de Max Weber, estos partidos más bien, digamos, se agrupan y militan en la política, no para, digamos, generar el bien común, uno se pregunta, pero ¿estamos entonces predestinados a aceptar como paraguayos esta situación de cosas? Sí. No, es todo un desafío muy grande, que ya viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Lógicamente. Han habido históricamente algunos ejemplos, como dije, el caso ya creo que usted mencionó, del gobierno de Eligio Ayala, por ejemplo, e inclusive para mí, estudiado con bastante detenimiento, el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que indudablemente, digamos, puso en vigencia una serie, digamos, de políticas y de estrategias económicas, sociales, inclusive culturales y educativas muy importantes y beneficiosas al país, realmente. Entre otras cosas, por ejemplo, un aspecto que se suele dejar de lado es que en el ámbito de la producción ganadera del gobierno del doctor Francia se puso en vigencia 70 estancias La Patria. Y estas estancias fueron manejadas bastante eficientemente y toda esa capacidad productiva, digamos, se generó, por un lado, recursos y apoyos muy importantes para el país en aquella época, ¿verdad? Para poderlo hacer, por un lado. Y también, por ejemplo, digamos, en el ámbito de la agricultura familiar, ya este gobierno y en parte el gobierno de don Carlos Antonio López puso en vigencia, digamos, acciones para favorecer que las familias campesinas, sobre todo, pudieran acceder, digamos, a una tierra propia, no solo a una tierra propia, sino manejar campos comunales, desde un principio, ¿verdad? En todo caso, una deuda histórica, tanto del gobierno de Francia como del gobierno de López, fue juntamente el olvido de la población indígena, realmente. Y para mí, yo suelo tomar, ya que el jueves pasado estuvieron también, ¿verdad?, los representantes indígenas, realmente los indígenas, los pueblos indígenas, el sector social más olvidado históricamente del Paraguay, realmente. Y eso hay una cosa que no se justifica en ese sentido, ¿verdad? Entonces, evidentemente, aquí todos los grandes desafíos radica obviamente en intentar cambiar, ¿verdad?, el manejo que ha tenido estos dos partidos en la gestión de los gobiernos. Y en ese sentido, digamos, en el ámbito democrático, gobiernos que pongan en vigencia políticas y programas sociales de desarrollo social, como aquí se está hablando, y la propia Constitución Nacional lo consigna, digamos, en sus articulados que estuviste presentando al principio, es fundamental, pero para que esto se efectivice, tiene que haber un cambio político fundamental. Y ahí, en ese sentido, quiero terminar nomás ahí, es toda una etapa, digamos, histórica que la pervivencia de estos partidos tiene que ver con la vigencia de una cultura política que viene del siglo XIX, que hoy en día se ha transformado, digamos. Ya no tenemos el clientelismo paternalista de antes, pero seguimos viviendo en una transformación de ese clientelismo que es un prebendarismo que yo denomino utilitario, es decir, basado en el intercambio de relaciones sustentado en intereses entre los poderosos y los necesitados. Ahí fundamentalmente, de toda una línea, digamos, de acción política de poder y también de cultura que hay que trabajarlo no solo en el ámbito de las políticas sociales, sino también en el ámbito de la educación. Ahí habría que trabajar, sobre todo, formar
a los niños, a los adolescentes y los jóvenes en una perspectiva, digamos, más abierta, más integral, y que ellos empiecen, digamos, a poner de resalto la importancia que tienen que dar, digamos, a los valores, a los principios culturales y políticos, ¿verdad?, en el día de mañana, para que sea el país. La tarea evidentemente no es fácil. A la vuelta a la pausa queremos hablar del tema de la cobertura, porque el ministerio se denomina de Desarrollo Social y planteaba justamente don Marcial Gómez que con la política actual del Ministerio de Desarrollo Social, del asistencialismo, no solucionamos el problema de fondo. Entonces, este abordaje del Ministerio de Desarrollo Social, básicamente, ¿qué busca? De eso hablamos a la vuelta de la pausa y también vamos a ensayar soluciones alternativas. No podemos quedarnos solamente con el problema. Alguna solución tiene que haber. Ensayaremos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. Hurtó una motocicleta en segundos. Tratan de identificar al sospechoso. Patricia Vargas, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. Una gavilla de delincuentes a tiros detuvo la marcha de un rodado. Se llevaron una importante suma de dinero. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En Teledía Noticias nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Y empezamos hablando de esta historia de terror. Una adolescente de 17 años que contó con todos los detalles cómo era abusada sistemáticamente por su abuelo. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. Y tras la expulsión de Katia González del Senado, esto pone a Paraguay en la mira internacional. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que el Ministerio de Desarrollo Social viene a implementar unas políticas públicas. En ese contexto, licenciada Carolina Sanabria, ¿cuál es la cobertura que tienen las distintas políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social? Nosotros tenemos una cobertura a nivel nacional con los distintos programas. Tenemos 5 programas principales que son Tecoponá, con 180.000 prácticamente familias en situación de pobreza con las que se trabaja. Tenemos Tenonderá, que estamos a este año a cubrir 7.125 emprendimientos. Tenemos Pescadores, que el año pasado tuvimos unas 4.400 familias que recibieron el subsidio. Tenemos también Tecojá, que tiene que ver con asentamientos, 613 asentamientos, de los cuales 400 y algo ya están totalmente legalmente establecidos, vamos a decir, y todo lo que tenga que ver con comedores, aparte de otros programas pequeños que están saliendo ahora. Teniendo en cuenta eso y lo que dijo acá el compañero Marcial de la mesa, yo también quería decir que esas políticas, Tecoponá es una parte, es lo que es protección. Y como una frase famosa y ya común es el tema de darle de comer y enseñarle a pescar, ¿verdad? Las dos cosas hace falta y en eso nosotros estamos como ministerio. Una persona, una familia que no está bien alimentada, cuya salud
no está bien, están enfermos. Es imposible que directamente vos le des un emprendimiento o le des un programa que entienda que tenemos que trabajar en eso. Y hoy estamos con esas políticas. Dentro de ese Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, estamos trabajando, como quien dice, de apuntalarle a la familia en los distintos aspectos. O sea, aparte de la asistencia, también de alguna manera el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando como para que, digamos, reciban algún tipo de... Promoción. Le atendemos, le damos ese pescado, pero también le enseñamos a pescar. ¿Cuáles son las soluciones alternativas que ustedes plantean, don Marcial? Oye, distribuir a potenciar producción campesina, materia prima, ñandeo producida el campesinado y los medianos productores que son producción de alimentos y materia prima industrializable. Por eso, sin reforma agraria no habrá paz en Paraguay. Licenciada Liz, ¿soluciones alternativas? Sí, yo me sumo a lo dicho por el compañero Marcial. Evidentemente la manera que tenemos para poder superar las desigualdades en este país pasa necesariamente por una reforma agraria que considere como elemento principal un trato distinto con la naturaleza a partir de, por ejemplo, la técnica agroecológica de mano campesina indígena, porque así también, como se señalaba previamente, la crisis ecológica tiene un golpe sumamente importante y si no tenemos eso, el futuro va a ser mucho más complejo. Doctor Galeano. Bueno, para mí es un aspecto fundamental para que estos programas y políticas y programas tengan, este proceso de la reforma agraria tenga, digamos, efectos importantes, es potenciar y fortalecer la participación de las personas y de los actores a los cuales se dirigen estos programas. Tiene que ser una participación, no solo dentro de la familia, en el ámbito, digamos, de una igualdad de género, etcétera, pero también fundamentalmente en los contextos comunitarios, en donde la participación, digamos, de la clase campesina sea clave y fundamental. Bien, agradezco a cada uno de los invitados y a la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Paraguay fue uno de los invitados a participar de un reto internacional de seguridad digital. Nos sirvió muchísimo para traer mucho conocimiento, herramientas. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Es lesión grave. Lesión grave. Lesión grave. El director mismo dijo, no se hizo los protocolos. Llegó a la INCAN y se le introdujo al niño directo, sin hacer el protocolo correspondiente. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La producción, la alimentación y el desarrollo en el campo ha sido el tema de análisis. Para lograr esto, obviamente, se tiene que plantear una reforma agraria integral. ¿Esto qué significa? Una revisión del modelo de desarrollo económico, como nos decían nuestros invitados. Ese modelo implica una revisión precisamente de la política tributaria y también una revisión de las políticas de producción. Porque si no producen nuestros campesinos, se generaría sin lugar a dudas una crisis considerable de ciertos tipos de alimentos que consumimos los paraguayos. Por tanto, urge no solamente como un problema del campesinado la reforma agraria, sino tiene que ver fundamentalmente también con la producción de alimentos para la población y sin lugar a dudas
el nivel de desarrollo humano de los campesinos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.